Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Charlie, gracias por la invitación. La verdad que es un tema muy lindo, muy relevante para la formación, para la clínica. Es clave esta relación entre psicoanálisis y ciencia. Yo particularmente voy a abordar algunas cuestiones sobre lo que es la epistemología o de las distintas corrientes epistemológicas. Me interesaría poder pensar eh, cómo se ubica tanto Freud como Lacan en estas corrientes, como para que quede por lo menos claro algunos fundamentos sobre los cuales han construido sus edificios teóricos, ¿no? En principio, creo que Freud está inscrito en lo que se llama realismo ontológico, eh, más o menos, ¿no? Hay una vertiente empirista en Freud, eh, está incluido dentro de lo que sería una física aristotélica o newtoniana, digamos, o determinista, se puede decir de varias formas. Más que nada lo que quiero decir es que hay referencias a esta física clásica en Freud, y hay también un rechazo a lo que es la física moderna, ¿no? A lo que vendría a ser toda la física post-Einstein, ¿no? En 1905 para adelante, lo que vendría a ser la física cuántica también. Si bien no hay explícitamente mucho de eso en la obra de Freud, eh, por ejemplo, en la conferencia 35 habla un poco peyorativamente de la idea de relatividad. eh, Así que bueno, son cuestiones visibles en la obra de él, ¿no? Bueno, ¿qué es el realismo entonces? ¿No? El realismo, voy a citar acá un artículo. El realismo afirma la existencia de entidades en sí mismas, es decir, con independencia del conocimiento posible, ¿no? Las cosas existen con independencia de las ideas o de representaciones que se tengan de ellas. Ellas preexisten en sí mismas a todo proceso de cognición. Entonces, importante, así el realista ontológico se compromete con la existencia de esencias, de acá se deriva la idea de estatuto ontológico del inconsciente, y o clases naturales fijas e independientes de toda teoría, ¿no? Si las cosas existen independientemente de nosotros, lo hacen con propiedades que les son inherentes. Es decir, las cosas existen por sí mismas, tienen sus propiedades y el sujeto que investiga tiene que ir a descubrirlas, ¿no? Cualquier cosa que no pueda descubrir es por ignorancia propia del sujeto, ¿no? Del investigador. Eh, Lacan diría que no rompe con esta idea en psicoanálisis. O sea, me parece que es, diría, el único de todos los autores de psicoanálisis que intenta articular el psicoanálisis, por ejemplo, con nociones de la física cuántica o por ahí con la topología, la lógica simbólica, lo que ya conocemos, lo que más o menos leemos su obra. Y también rescato una cita de otro artículo, después puedo pasar, se los puedo dejar a Charlie para que lo puedan chequear, pero que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Para que veamos, también vayamos viendo cómo es que después se puede relacionar algunos conceptos y particularmente algunos conceptos muy clínicos. A escala cuántica, la observación y la medición de las propiedades del objeto es un proceso complejo en el que es inviable separar al sujeto observador del sistema observado y del dispositivo de observación. Ya clarísimamente distinta, opuesta a la idea de la física clásica, ¿no? En este sentido, el observador no puede simplemente separarse del observado con la objetividad que impone la física clásica. Entonces, una de las características de la física clásica es la objetividad, también la verdad por adecuación, si la representación, eh, digamos, refleja claramente las propiedades del objeto que existe por sí mismo, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad por adecuación. Entonces acá eso no está, digamos, queda abolido de alguna forma, ¿no? Aquí el sujeto observador, directamente involucrado en el análisis de los fenómenos cuánticos, es quien determina la realidad del observado, ¿no? Parece que si uno se detiene, básicamente, por ejemplo, en la idea de neutralidad,
se puede ver que la idea de neutralidad se desprende del realismo ontológico de Freud, y el deseo del analista, que es ese concepto que Lacan utiliza para justamente rechazar la neutralidad, vendría a estar del lado cuántico. Así lo dice, por ejemplo, Federico Fresneda, ¿no?, en el problema de la medición y el deseo del analista. El deseo del analista, como función del corte que revela y es, a su vez, la superficie, solo es pensable bajo un modo cuántico, en tanto que es por su operación que adviene la dimensión del sujeto y la historia particular. La pregunta a la que se somete el material y abre la interpretación es, en cierto sentido, homóloga a la pregunta con la cual el observador somete al objeto en el experimento cuántico, aceptando que solamente en función de esa intervención se crean tanto la realidad y la historia entre todas las posibles. Es decir, el analista, vamos a suponer en este caso, tiene que actuar, tiene que, por ejemplo, interpretar para que algo surja y se cree entre dos, ¿no? Entonces, esta noción ya se vio en otros fragmentos, algunos colegas lo comentaron muy bien, y bueno, me interesaba básicamente que quede por ahí claro cuál es el sustento epistemológico o en dónde se apoya, ¿no? Entonces, la causación futura del pasado, en ese tiempo se trabaja, de la que hablan los físicos para definir dicha creación por la observación, permite valorizar la propuesta del tiempo como futuro anterior. La historia, así entendida, habitará en el habrá sido, ¿no? Entonces, creo que eso está claramente alejado de la idea de neutralidad, en la cual analistas y analizantes son individuos separados, con cada uno con su inconsciente, al modo de un homúnculo. Y bueno, me parece que es importante para la clínica. Se puede decir muchísimo más de esto, obviamente está abierto para el debate. Espero que haya sido un poco, o que haya servido para poder seguir discutiendo, para plantear más preguntas. Así que bueno, Charlie, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo.